Está grabando. Vamos a terminar la unidad 4. Rapidito así el tema de los criterios de oportunidad, mediación, conciliación y suspensión del juicio a prueba. Y después, si hay tiempo, explico un poco el tema del trabajo práctico. Nosotros ya habíamos visto, entonces, criterios de oportunidad, estábamos viendo ese tema. No recuerdo bien en qué inciso terminó la clase pasada, por eso vamos a hacer un repaso así de lo que es el principio de oportunidad y los casos. Recuerden siempre que un criterio de oportunidad es la facultad que se le reconoce al fiscal para no investigar un caso, un posible delito, o bien, iniciada la investigación, hacer cesar la investigación y por ende extinguir la acción penal, pero deben darse en determinadas, esta aplicación de criterio de oportunidad la puede utilizar en determinadas circunstancias. Es decir, recuerden que decíamos que no es básicamente en nuestro país, los criterios de oportunidad no son totalmente libres para el fiscal, ¿no? Sino que están reglados. Es decir, el fiscal puede utilizar un criterio de oportunidad y terminar o extinguir la acción penal en determinadas circunstancias, en determinados casos. ¿Cuáles eran esos? Primero, puede ser ante la insignificancia del hecho, es decir, un hecho insignificante donde el imputado no tenía una condena previa, donde el imputado no tenía la calidad de funcionario público y no se comprometa mayormente el orden público. Y sobre todo, el delito no sea en su mínimo mayor de 3 años. En esos casos lo puede el fiscal aplicar un criterio de oportunidad. Les comentaba en las clases pasadas que había visto una noticia de un fiscal, de una persona que había sido condenada en Tartagal por robar pan. El delito de robo le había robado a una persona que estaba repartiendo pan y 600 pesos. Ahí se podría haber aplicado un criterio de oportunidad, pero posiblemente el fiscal entendió que no correspondía por alguna decisión de política criminal o simplemente, posiblemente el imputado ya tenía una condena previa. Siempre recuerden que es una facultad del fiscal esto. Es decir, él, aun cuando se den todas las circunstancias para aplicar un criterio de oportunidad, él puede no hacerlo. Si el fiscal decide en base a una decisión de política criminal, aplicarlo o no. Si decide aplicarlo, tiene que darse las circunstancias, pero si no lo hace, es decir, es una decisión de él, no se puede, mucho no se puede hacer, ¿de acuerdo? Salvo algunas circunstancias, ya cuando termine esto, criterio oportuno, le voy a decir qué sucede en determinadas circunstancias. Mi abogado, Sí. apenas pista, la víctima está de acuerdo con el fiscal para que se dé criterio de oportunidad o el fiscal toma la decisión. La víctima, el fiscal la puede escuchar, pero no es lo que opina la víctima no es vinculante. Lo que sí a la víctima, vinculante me refiero que si la víctima se expresa que no está de acuerdo en que se aplique el criterio de oportunidad, a pesar de eso, el fiscal lo puede hacer. Por supuesto, la víctima tiene derecho a que se le resarce el daño, en el caso de que el delito le hubiera ocasionado un daño material, se le tiene que resarcir el daño, ¿entienden? Pero a pesar de la negativa de la víctima, el fiscal puede aplicar el criterio de oportunidad. Bueno, decíamos, hecho insignificante, en el caso de los delitos culposos, cuando el propio imputado sufre un daño moral o físico grave, que torna desproporcional la aplicación de la pena, es la denominada pena natural, ¿no? Es decir, cuando la persona por el mismo hecho delictivo sufre un daño, un delito culposo de tratarse, ¿no? Sufre un daño y donde la aplicación de la pena ya es desproporcional, se torna desproporcional. Es lo que se denomina entonces pena natural.
Luego tenemos el tema de la pena en expectativa, es decir, el fiscal puede aplicar un criterio de oportunidad si el imputado ya está cumpliendo una pena o espera por otro delito una pena que tornaría al hecho por el cual le va a aplicar el criterio de oportunidad y la pena que tiene ese hecho, lo torna, ya carece de importancia, ¿entienden? Usted imagínense una persona que está cumpliendo pena por pena perpetua, ¿no? Una prisión perpetua. Si esa persona comete un hurto dentro del servicio penitenciario, medio que no tiene mucho sentido hacerle el proceso penal. Directamente se aplica un criterio de oportunidad. A lo sumo esa persona tendrá quizás alguna falta administrativa, alguna sanción administrativa dentro del servicio penitenciario, pero hacerle un proceso penal, ya teniendo una pena de prisión perpetua, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ya la pena que está cumpliendo ya es de tal magnitud que la pena que podría llegar a sumársele por el delito de hurto ya carece de importancia. Luego tenemos en los delitos de lesiones leves y amenazas, cuando la propia víctima expresa desinterés en la persecución penal. La víctima puede ser que haya denunciado una lesión leve, o bien denuncia amenaza, pero después se arrepiente. O por algún motivo llega a un acuerdo con el imputado, bueno, va a la fiscalía y expresa: yo no quiero que se continúe con la investigación penal preparatoria o con el proceso penal, y ahí está expresando desinterés en la persecución penal y el fiscal también lo termina con esos procesos con un criterio de oportunidad. Y por último también teníamos, en el caso de que el imputado sea una persona mayor de 70 años o bien esté padeciendo una enfermedad incurable en estado terminal. Ahí también, ¿no?, se puede aplicar un criterio de oportunidad. Ahora, yo esto les voy a compartir pantalla porque esto me parece importante. Acá está. Bueno, a ver si lo encontramos rapidito. Les quiero mostrar una parte importante de los criterios de oportunidad que deben conocer, que es el tema, justamente lo que me preguntaba el compañero, el tema de la víctima, qué papel juega la víctima. Y se lo voy a explicar bien esto, porque cada vez en los procesos penales, a medida que va avanzando el tiempo, la víctima va recobrando derechos en los procesos penales. Mucho tiempo la víctima fue como un invitado al proceso a denunciar y como testigo y nada más. Ahora, no solamente denuncia y participa como testigo, sino que también se puede constituir como querellante. Miren, fíjense acá. Muerte del imputado, amnistía, prescripción, renuncia, criterio de oportunidad. Acá estaban los criterios de oportunidad. Quiero que vean la última parte del artículo que regula los criterios de oportunidad. Dice: en los casos previstos en los incisos A y B, hecho insignificante o pena natural, esos son los dos casos, la aplicación del criterio de oportunidad estará condicionada a que el imputado haya reparado el daño ocasionado, firmando con la víctima, en ese sentido, afianzando suficientemente la reparación. Es decir, si el fiscal quiere aplicar criterio de oportunidad ante un hecho insignificante o ante un hecho denominado pena natural, el imputado y la víctima tienen que haber presentado un acuerdo por el cual el imputado resarza los daños que le ha cometido, que le ha ocasionado a la víctima. A la víctima. También, aparte de eso, esto es lo que quiero que lean, miren. El imputado podrá plantear ante el fiscal la aplicación de un criterio de oportunidad fundando su pedido en que se ha aplicado
a casos análogos al suyo. El imputado podrá plantear ante el fiscal la aplicación de un criterio de oportunidad fundando su pedido en que sea aplicado a casos análogos al suyo. Ahora, ¿quién me explica esa última parte? Son 2 renglones. ¿Quién con sus palabras me puede explicar en qué consiste el tema ese? A ver si alguien se anima a explicarlo. Permiso, mi abogado, Sí, aspirante Reynoso. a Es ver. cuando, por ejemplo, se da un precedente sobre un hecho parecido o igual que se dejó, digamos, que se resolvió de esa forma, entonces se quedó ese precedente que se puede volver a ser aplicado. Exactamente. Muy bien. Ahí como dice Alberto, el tema es así. El fiscal aplica un criterio de oportunidad ante un determinado hecho, ¿no? Ahora, ese mismo fiscal u otro fiscal, ante un hecho similar, no aplica el criterio de oportunidad. ¿Qué puede hacer el imputado que no se ve favorecido? Porque que te apliquen, siendo imputado y que te apliquen un criterio de oportunidad, es un beneficio. Es decir, cometiste un delito y el fiscal te va a aplicar un criterio de oportunidad, es un beneficio. ¿Qué puede hacer entonces el imputado ese? Le puede decir al fiscal, mire, se ha aplicado este criterio de oportunidad en un caso similar, así que yo quiero que me lo apliquen a mí también. Eso puede hacer el imputado. Se lo pide al fiscal. El fiscal dice, no, yo sé que se ha aplicado en un caso similar un criterio de oportunidad, pero a vos no te lo voy a aplicar a pesar de que se dan todas las circunstancias. Para todos los requisitos para poder aplicártelo, yo a vos no te lo voy a aplicar el criterio de oportunidad, yo quiero llevarte a vos a juicio y quiero lograr una condena. Supongamos que hace eso, en otras palabras le dice el fiscal, ¿no? ¿Qué le queda al imputado? Solicitar la presencia de juez de garantía, mi abogado. Exactamente. ¿Y cuál sería el fundamento ahí, Carlos? ¿Que se está violando qué cosa? Eh, el, ¿Cómo que se llama? Hay un derecho o un principio así elemental que se está violando. Y que el juez de garantía va a decidir conforme a eso. El principio de ¿Legalidad? igualdad. ¿De igualdad? Igualdad. Ahí el imputado les podría decir, mire, me están conculcando, me están violando el derecho a la igualdad, ¿entienden? Me están tratando de manera diferente ante una situación similar. Y bueno, ahí veremos qué decide el juez de garantía, ¿no? Ahí sabemos qué dice el juez de garantía. Bueno, vamos ahora con mediación. ¿Qué vamos a hacer para entender lo que es la mediación penal? Hay que partir de esto. Siempre todo delito, en realidad el término, a ver, voy a tratar de explicar bien esto. El delito como tal en realidad no existe en la sociedad. Lo que existe en la sociedad son conductas, son hechos. Eso sí existe. Hechos que se dan en la sociedad y que la ley le pone el nombre de delito. Pero el delito no es un ente de la naturaleza, sino es un ente normativo. ¿Entienden? Es decir, un robo no es más que una persona apoderándose con fuerza de la cosa que le pertenece a otra persona. Eso es el hecho que se da en la naturaleza, se da en la sociedad. Ese es un ente que existe. Ahora bien, la ley dice, a ese hecho le vamos a poner el nombre de robo. Pero el delito es un ente ideal, si se quiere, que existe en las normas, en lo legal. En la realidad, lo que existe es una conducta, ¿no? Una conducta. Ahora bien, esa conducta, que la ley la denomina delito y que le asocia una pena porque la considera disvaliosa y no quiere que se dé, que se repitan, en el fondo, ¿qué es? Un conflicto. En el fondo, todo delito es un conflicto. Es decir, en el fondo, todo delito
es un hecho. Y ese hecho, en el fondo, a su vez, es un conflicto. ¿Mm? Es decir, acá hay... Nosotros obviamente estamos estudiando derecho procesal penal. Estudiamos derecho, estudiamos simplemente la punta de un iceberg. Siempre digo esto, la punta de un iceberg, porque lo que está abajo del mar, ahí nosotros tenemos sociología, antropología, filosofía, ¿m? Tenemos las teorías del conflicto, es decir, hay muchísimo ahí para estudiar. Nosotros simplemente estudiamos las normas legales, que es lo que lo que podemos ver, pero lo que está debajo, hay muchísimo como para estudiar, no hay criminología y demás. Pero bueno, a esto voy. Todo delito en última instancia es un conflicto, o representa o está sobre la base de un conflicto. Ahora bien, les pregunto, a ver, yo quiero acá escuchar sus opiniones, ¿el sistema penal resuelve ese conflicto? Es decir, ante un robo, se lleva adelante el sistema penal y se logra condenar al imputado del robo. ¿Se ha solucionado el conflicto? ¿Qué creen ustedes? Quedaría por resarcir el daño. ¿Cómo, Carlos? A ver. Quedaría por resarcir el daño provocado. Bueno, entonces, la pena al imputado del robo, pues supongamos que se lo condena, ¿eso resuelve el conflicto? No, mi abogado. No resuelve el conflicto, exactamente, no lo resuelve el conflicto. A lo sumo, la pena va a tener otra función, que va a ser mandar un mensaje al resto de la sociedad de que no se cometa ese delito, o mandarle un mensaje estrictamente a la persona que va a sufrir la pena de que se resocialice, que no cometa. Es decir, ahí ya entramos en las teorías de las penas, ¿no? La prevención general, especial. Pero la pena esa no tiene ninguna utilidad respecto a la víctima. La víctima, si ha sufrido el robo de dinero y quiere recuperar su dinero, la pena esa no tiene mucha utilidad para esa víctima, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los fiscales conforme al Código Procesal? Este es un tema nuevo. Es decir, el nuevo Código Procesal Penal le envían a los fiscales ante todo, lo primordial que tiene que hacer un fiscal es tratar de resolver el conflicto. Primero que todo, tratar de resolver el conflicto. ¿Y qué es lo mejor para resolver un conflicto antes de seguir con el sistema penal hasta sus últimas consecuencias, que sería una condena y demás? Es acudir a la mediación. Yo creo que ustedes ya escucharon alguna vez, porque es un tema que está muy en boga, es un tema de moda la mediación, ¿no? Es decir, hoy en día se habla de mediación escolar, mediación laboral, es decir, de hecho ustedes el año que viene, el segundo año, van a tener una materia que es exclusivamente mediación. ¿Mm? Bueno, ¿qué es la mediación? En este caso la mediación penal, a la cual deben acudir los fiscales. ¿Mm? Yo digo deben acudir en el sentido de que van a agarrar determinados casos que ellos están investigando y lo van a enviar a mediación. Es que las partes, imputado y víctima, acerquen posiciones, cedan sus pretensiones, arreglen el conflicto que las une. ¿Entienden? Eso es básicamente la mediación. ¿Cómo es el tema acá en Salta de la mediación? Nosotros podríamos decir lo siguiente, que el principio es que todo delito puede ser objeto de mediación. Ese, pongámosle, que sea el principio. Todo delito puede ser objeto de mediación. Por supuesto que el código nos dice a continuación qué delitos no van a ser mediación. A ver, imaginemos en qué delitos no puede haber mediación, en donde es imposible llevar adelante una mediación. Lo que se puede Homicidio. condenar. Homicidio, exactamente. El homicidio no puede haber mediación. Difícilmente puede haber se pueda resolver un acuerdo ante un homicidio, ¿no? Usted imagínense un imputado de homicidio que va a mediación con la mamá de la persona que murió,
o con la hija de la persona que murió, es decir, imposible. ¿Qué más? ¿Qué otro delito creen que no puede haber mediación? Un Violación. accidente donde se encuentre víctima muerta, Bueno, encuentre exactamente, también, ante las muertes de las personas no puede haber abusos sexuales, el robo. Vamos a la cartilla, que ahí vamos a ver clarito qué delitos no van a mediación. ¿Qué delitos no van a mediación? Abogado, cuando la víctima fuera menor de edad también. También no se puede mediar con la víctima que es menor de edad, no se puede mediar. Es decir, partamos así entonces, que nos quede claro esto. Todo delito puede ir a mediación, salvo, y vamos a ver lo que nos dice el código. El código nos dice, la mediación no procede en los siguientes casos. La mediación no procede en los siguientes casos. Y ahí está el artículo 235 del Código Procesal Penal. Fíjense, no procede en los delitos con pena de prisión de más de 6 años en abstracto. Es decir, aquellos delitos cuyo mínimo supera los 6 años no van a mediación. Delitos graves no van a mediación. Delitos que se requiera para su realización la calidad de funcionario público. Ustedes saben que cuando uno analiza un delito, vos tenés tipo objetivo y tipo subjetivo. En el tipo objetivo, entre las cosas que se analizan, es el sujeto activo, quién puede cometer el delito. Hay delitos que solamente pueden ser cometidos por funcionario público. Un prevaricato que solamente puede ser cometido por un juez. Ese delito, se llaman delitos especiales, no pueden ir a mediación. ¿Sí? Tampoco cuando la víctima sea la administración pública. Acá, el inciso B, nosotros podríamos englobar todos los delitos que están, que se conocen con el término de corrupción. Es decir, los delitos de corrupción no van a mediación. El Estado tiene el deber y quiere perseguir penalmente a aquellos que cometen un acto de corrupción. Cuando la víctima, recién nos decía un compañero, cuando la víctima fuera menor de edad, tampoco va a mediación, ¿no? Acá hay tratados internacionales que obligan al Estado argentino a investigar y sancionar todos los actos que vayan en contra de los intereses del menor, ¿no? Y fíjense luego el último inciso, delitos contra la vida, homicidio, doloso, culposo, aborto, homicidio simple, agravado. Es decir, todos los que sean delitos contra la vida no van a mediación. Delitos contra la integridad sexual tampoco van a mediación, los abusos sexuales. El robo, el robo es un hurto pero con violencia, tampoco va a mediación. Y los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, que son básicamente los golpes de estados y demás, ¿no? Es decir, todos estos delitos no van a mediación. Son varios, ¿no? Son muchos. Pero el resto puede ir a mediación, el resto puede ir tranquilamente a mediación. Vamos a ver cómo se hace. El fiscal entonces les llega un delito de los que puede ir a mediación. ¿Qué va a hacer el fiscal? Va a decir, él de oficio, es decir, por sí mismo, una decisión por sí mismo, o se lo puede pedir al imputado o a la víctima, va a decir, bueno, vayan a mediación. Primero, la mediación la lleva adelante un mediador del Ministerio Público Fiscal. Es decir, el Ministerio Público Fiscal, donde laburan fiscales, defensores, el CIF, empleados, también tiene sus propios mediadores. Son abogados, mediadores, que se dedican a este tema, a mediar cuestiones penales, ¿no? Bueno, primero, tiene que ser voluntario. Para ir a una mediación, tanto la víctima como el imputado tienen que estar de acuerdo. Si uno no quiere, ya está, la mediación no va. Segundo, confidencial. Todo lo que sucede en la mediación queda en la mediación. Puede ser que el imputado en una mediación diga, mirá, yo te pido disculpas, pero yo cometí el delito. Y después no hay un acuerdo. Esa confesión del imputado no puede ser utilizada. Todo lo que pasó en la mediación queda en la mediación. Celeridad. Es decir, las mediaciones deben ser dentro de todo rápidas. 1 o 2 audiencias y ya está. Si no hay acuerdo, bueno, el fiscal continuará investigando. Y, o mejor dicho, imparcialidad, ¿no? El mediador, que es el tercero que va a tratar de aunar las posiciones, no tiene que favorecer ni a la víctima ni al imputado, ¿no? A ninguno de los dos. Él simplemente tiene que lograr un acuerdo entre las partes. Bueno, una vez
que se lleva adelante una mediación, el efecto es, se extingue la acción penal. Lo mismo que el criterio de oportunidad, se extingue la acción penal. El fiscal ya no va a poder perseguir penalmente a esa persona por el hecho, por ese hecho, ¿no? La conciliación, ¿qué es? Es la mediación, pero sin un mediador. Es decir, es el acuerdo al cual puede llegar víctima e imputado, pero sin la participación de un tercero, de un mediador. ¿Mm? Imagínense, un imputado llega a un acuerdo con la víctima sin necesidad de que interviene un tercero. A ese acuerdo se lo presentan al fiscal, él da el ok, y también, ya con eso se extingue la acción penal, ¿no? Luego se lo presentan al fiscal, al juez para que homologue y demás. Entonces, también procede en todos los casos, salvo en los casos en que no procede la mediación. Entonces, mediación y conciliación es lo mismo, básicamente, salvo que la conciliación no interviene un tercero, no interviene un mediador. Y por último tenemos la suspensión del juicio a prueba. ¿Qué es la suspensión del juicio a prueba? Hay determinados delitos, cuando la pena mínima no supera los 3 años, en los cuales el imputado le va a poder presentar al fiscal, una oferta o un acuerdo. Le va a decir, mire, fiscal, arreglemos esto, yo me voy a comprometer a resarcir los daños y a asumir determinadas conductas, pero suspendamos el proceso a prueba. El fiscal va a dar el ok, se lo van a presentar al juez, y el juez, si está, va a revisar todo ese acuerdo, y si está bien, va a suspender el proceso a prueba. ¿Qué significa prueba? Que en un determinado plazo, en un determinado tiempo, le va a imponer al imputado reglas de conductas. Por ejemplo, aparte de resarcir los daños, no beber bebidas alcohólicas, no asistir a la cancha o a determinadas reuniones, no juntarse con determinadas personas. De cumplir con esas reglas, también se extingue la acción penal. ¿Entienden? Esa es la suspensión del juicio a prueba, o denominada también probation, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de esto? Tratar de que no abarrotar al sistema penal de causas penales, justamente, que se pueden solucionar de otra forma, ¿no? Otra forma sería, en este caso, que el imputado asuma reglas de conducta que terminen por hacer funcionar la prevención especial, que él se recupere, que no vuelva a cometer delitos y demás, ¿de acuerdo? Evitar la estigmatización también del imputado. Es decir, recuerden siempre que toda persona sometida a un proceso queda con un estigma. Ni hablar si la persona es condenada y tiene que pasar un tiempo en Villa La Rosa. Esa persona ya va a quedar con un estigma, ¿no? Hay un libro de un sociólogo, se lo recomiendo, Hoffman, que habla justamente de los estigmas, ¿no? Es decir, cómo uno te mete en un estigma y después es difícil sacártelo, y tu vida, tus conductas se van a regir por ese estigma, ¿no? Y el estigma del condenado es tremendo, ¿no? Bueno, para evitar esa estigmatización, muchas veces está bueno aplicar y utilizar la suspensión del juicio a prueba. Bueno, estos son entonces lo que vimos, los modos de extinguir la acción penal, ¿no? Muerte del imputado, amnistía, prescripción de la acción penal, renuncia en los casos de delito de acción privada, por parte del agraviado, la renuncia, por supuesto, aplicación del criterio de oportunidad, mediación, conciliación y suspensión del proceso a prueba. Pregunta, opiniones. A ver, todos bienvenidos. Antes de que terminemos. La víctima puede decir que no A ver, no veo quién, no escucho bien quién me está preguntando. ¿Es Carlos? ¿Carlos Moras? ¿El que está preguntando o opinando? No sé.
A ver, levante la mano así el que acaba de opinar, que no lo escuché muy bien. Ah, ahí está. A ver, Carlos, a ver, fíjate si puede repetir la pregunta o la opinión, porque no la escuché. La víctima puede decir que no quiere. Sí, claro. Acá también, la suspensión del proceso a prueba, la víctima puede negarse. Pero a pesar de que la víctima puede negarse, de todos modos se puede aplicar la suspensión del proceso a prueba. Si el fiscal dio el ok y el juez también luego ve que el acuerdo es legal, cumple con todos los requisitos, a pesar de la opinión o de la negativa de la víctima, también se puede suspender el juicio a prueba. Se puede suspender el juicio a prueba. Y en esa Parte problemática, para mi abogado. Sí, Yo escuché en un caso de mediación, ¿no? sí, De una pareja, digamos, que convivían juntos, tuvo un hijo sí. y se separaron. Ajá. Y la chica, como le pedía plata, entonces el chango hizo que vayan a mediación, digamos. Bueno, pero esa mediación es la mediación propia del derecho de familia o mediación por alimentos. ¿A eso te referís? ¿A la mediación de alimentos? Cuando la madre le pide alimentos al padre por su hijo y no, antes de iniciar los procesos judiciales acá en Salta, hay que hay que convocarlo a mediación. ¿A eso te referís? Sí, mi abogado. Claro. Y sí, bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Esa es la mediación de familia. Se lo utiliza muchísimo en los tribunales de familia, en los juzgados de familia, la mediación. Es decir, de hecho en Salta, para antes de iniciar un proceso de familia de estos de alimentos o de un proceso de contenido patrimonial, la mediación es obligatoria. La mediación es obligatoria. Es decir, vos, antes de presentar, por ejemplo, una demanda de alimentos, tenés que presentar, o junto con la demanda de alimentos, tenés que presentar el certificado de que fuiste a mediación y no arreglaste. Pero la mediación funciona mucho y bien en los temas de alimentos, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos acá en mediación penal, lo que voy a hacer referencia es mediación de familia. Bueno, ¿listo? ¿Alguna consulta con el trabajo práctico? ¿Nada? Bueno, Abogado, sí. ¿me puede explicar el punto número uno de trabajo práctico? ¿Cuál punto? El número uno. El número uno es sencillo. Tenés que decir cuál es la diferencia entre los delitos de acción penal pública y los delitos de acción penal pública dependientes de instancia privada. Básicamente ahí en la pregunta está la respuesta. Lo que tenés que explicar es qué significa la instancia privada, que no es otra cosa que la denuncia. Es decir, la gran diferencia entre los delitos de acción penal, los delitos de acción penal pública y los delitos de acción penal pública de instancia privada, es que en estos últimos, para que el fiscal investigue, hace falta denuncia. ¿Mm? Eso. Después, Abogado, sí. ¿por qué? Quería que me explique qué diferencia hay, porque en la acción privada no se permite denuncia, y en la acción pública sí están permitidos tomar conocimiento de un hecho delictivo en la acción pública. Claro, lo que pasa es que recordar que los delitos de acción penal privada, si se quiere, así, no interviene la fiscalía. Entonces, no se denuncian esos delitos. En esos delitos, el agraviado en los delitos de acción penal privada directamente se salta a la comisaría, se salta a la fiscalía y presenta su querella directamente ante el juzgado. ¿Entendés? Ante el juez, ante el Poder Judicial. No hace falta denuncia porque la denuncia es un acto para poner en conocimiento de la autoridad pública, policía o fiscalía, un hecho delictivo. Acá el hecho delictivo directamente obviamos la fiscalía y la policía y nos vamos directamente al Poder Judicial. Porque es la víctima la que va a acusar, la que va a cumplir el rol de acusación. Se va a constituir como querellante y ella misma va a demandar ante el Poder Judicial. ¿Entienden?
Por eso en los delitos de acción privada no hay denuncia. No hace falta denuncia. Directamente la víctima se presenta ante el juez. La fiscalía no interviene. Bueno, ¿otra pregunta o algo? Nos quedan 40 segundos. Profesor, ¿me puede explicar el punto 6? Cierto, sí. Tenés razón, Luján, me habías preguntado. Lo voy a hacer Sí. rapidito. Tenés que explicar ahí Sí, profesor. el fundamento de la suspensión a juicio de prueba. Es decir, ¿por qué el código aceptó este instituto? Que es evitar la estigmatización del imputado y tratar de que muchas causas penales que pueden ir al sistema penal se resuelvan de otra forma. Esos son los fundamentos, básicamente. ¿Mm? En la cartilla, fíjate que está, en la última, cuando está terminando la unidad 4, está